Hoy, dos hombres hablaron públicamente por primera vez desde que comenzó esta guerra hace 13 días. El primer hombre apareció en una llamada de Zoom desde una ubicación no revelada en Israel, visiblemente tenso, hablando en ráfagas rápidas, repitiendo la palabra aplastando como un hombre que trata de convencerse a sí mismo de que era verdad. Dijo que Irán está siendo aplastado, dijo que Israel es más fuerte que nunca, dijo que el nuevo líder supremo de Irán es un títere que no puede mostrar su cara en público, dijo que el cambio de régimen era el objetivo y le dijo al pueblo iraní, el mismo pueblo que actualmente se refugia de las bombas estadounidenses, que ahora dependía de ellos, que Israel estaba a su lado, que el momento de la verdad estaba cerca. Dijo, pero al final del día, esto depende de ustedes, está en sus manos. Ese hombre era el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Era su primera conferencia de prensa desde el 28 de febrero. 13 días de la guerra más consecuente en el Medio Oriente desde 2003, y el primer ministro de Israel, el hombre que supuestamente le dijo a Trump que había estado esperando 40 años para este momento, celebró su primera conferencia de prensa pública hoy por Zoom, y le dijo al pueblo iraní que el cambio de régimen era ahora su responsabilidad. El segundo hombre no apareció en absoluto. Su mensaje fue leído en voz alta por un presentador de noticias en la televisión estatal iraní. Una fotografía de su cara fue mostrada en la pantalla mientras la voz de otra persona entregaba sus palabras. No ha sido visto públicamente desde el 28 de febrero, el día en que las bombas estadounidenses e israelíes golpearon el complejo de su padre. Mataron a su padre, mataron a su madre, mataron a su esposa, mataron a su hijo y supuestamente lo dejaron herido y escondido. Su ubicación desconocida para las agencias de inteligencia más sofisticadas del mundo que lo están cazando activamente. Ese hombre es Mojtaba Yamenei, 56 años, el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, hablando a su nación y al mundo por primera vez desde que fue nombrado para el cargo más poderoso del gobierno iraní hace 4 días. Y su mensaje, el mensaje que se suponía que debía señalar ya sea desafío o el comienzo de una salida que Trump había estado prediciendo que abriría negociaciones, que Netanyahu había estado llamando la declaración de un títere, no contenía ni una sola palabra de concesión, ni un solo indicio de compromiso, ni una sola apertura para el acuerdo que Washington desesperadamente necesita encontrar antes de que los inventarios de interceptores bajen más y el precio del petróleo suba más y el reloj de las elecciones de mitad de periodo se acabe. Mojtaba dijo, vengaremos a cada mártir. Cada ciudadano asesinado por el enemigo es un caso de venganza en sí mismo. Dijo, el estrecho de Hormuz permanecerá cerrado. La palanca de bloquear el estrecho debe ciertamente continuar siendo utilizada, dijo. Todas las bases militares estadounidenses en la región deben cerrarse inmediatamente. Si no se cierran, serán atacadas. Dijo, Irán está realizando estudios sobre la apertura de nuevos frentes en áreas donde el enemigo tiene poca experiencia y sería altamente vulnerable. Esos frentes serán activados si la guerra continúa. Dijo que después de la guerra, Irán exigirá compensación de América e Israel por cada muerte, cada edificio destruido, cada barril de petróleo que no pudo pasar por Hormuz. Y si se rechaza la compensación, Irán incautará activos estadounidenses. Y si eso no es posible, Irán destruirá un valor equivalente de propiedad estadounidense. Ese no es el mensaje de un régimen al borde del colapso. Ese no es el mensaje de un títere. Esa es la primera declaración pública de un hombre que vio el puño cerrado de su padre, el puño de un hombre asesinado a mitad de frase por una bomba estadounidense, y eligió en ese momento cerrar el suyo propio. Netanyahu lo llamó un títere que no puede mostrar su cara. La evaluación pasa por alto algo fundamental. Mojtaba no puede mostrar su cara porque Israel ha amenazado con matarlo. Porque Israel mató al último líder supremo y tratará de matar a este también. No está escondido porque es débil, está escondido porque está siendo cazado, y desde donde sea que esté escondido, herido, su familia enterrada, el complejo donde creció reducido a escombros, emitió una declaración hoy que ha borrado la última esperanza restante en Washington de que esta guerra terminaría en términos estadounidenses. El plan era el cambio de régimen. El plan era que matar a Jamenei desencadenaría el colapso, que los iraníes saldrían a las calles en celebración, que el CGRI se fraccionaría sin su ancla ideológica, que emergería un nuevo liderazgo desesperado por negociar. Netanyahu dijo hoy explícitamente que el cambio de régimen ahora depende del pueblo iraní mismo. Dijo que Israel había hecho su parte, dijo que estaba a su lado, dijo que el momento de la verdad estaba cerca. Fue lo más honesto que ha dicho públicamente en 13 días. Porque lo que revela, si lo lees cuidadosamente, es que la campaña militar ha alcanzado el límite de lo que puede lograr. Y lo que está más allá de ese límite depende de un levantamiento político que no se ha materializado y no muestra señales de materializarse bajo las condiciones actuales.
Para entender por qué la primera declaración de Mojtaba importa más que casi cualquier otra cosa que haya sucedido en 13 días de esta guerra, necesitan entender en qué estaba apostando realmente Washington cuando decidió que matar al líder supremo era el movimiento de apertura. El plan de la CIA y el Mossad, confirmado por múltiples fuentes de inteligencia y reportado por The Intercept, descansaba en una teoría específica de la psicología política iraní. La teoría era esta. Khamenei era el pilar de carga de la República Islámica. Era la autoridad teológica, el árbitro final, la figura alrededor de la cual se organizaba todo el sistema de legitimidad revolucionaria. Elimínalo y el sistema pierde su centro de gravedad. El CGRI, que deriva su mandato de la autoridad religiosa del líder supremo, enfrentaría una pregunta inmediata sobre por quién luchar. La población, que 2 veces en memoria reciente había salido a las calles en protesta masiva, en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini y nuevamente en enero de 2026 en manifestaciones que mataron a miles antes de que las fuerzas de seguridad las aplastaran, vería su momento y se levantaría. El régimen caería no desde afuera, sino desde adentro, en los días y semanas posteriores al golpe de decapitación. Nada de eso sucedió. Cuando las bombas cayeron y Jamenei fue asesinado, algo significativo ocurrió dentro de Irán, pero no era lo que la CIA predijo. Sí, algunos iraníes celebraron en las calles, pero el CGRI no se fraccionó, el gobierno no colapsó. Los lanzamientos de misiles comenzaron en horas, y los iraníes que habían estado protestando contra su propio gobierno, las mismas personas en las que Trump y Netanyahu contaban para terminar el trabajo que comenzó esa bomba, en gran medida no se levantaron contra un país que estaba siendo bombardeado por un ejército extranjero. El nacionalismo en una guerra no se comporta como la política de protesta en tiempos de paz. Mientras tanto, el hombre que Netanyahu llamó títere emitió una declaración que hizo lo contrario de lo que Trump necesitaba que hiciera. Trump había pasado los últimos varios días prediciendo públicamente que Irán quería hablar, que la guerra terminaría muy pronto, que Irán estaba suplicando una salida. Su secretario de Energía eliminó un tuit afirmando que la Marina había escoltado un petrolero por Hormuz. Su administración está supuestamente en conversaciones de canal trasero sobre retiros de bases militares estadounidenses. La presión política de un precio del petróleo que tocó los $120 por barril, de soldados estadounidenses muriendo en Kuwait y Jordania, de los precios de la gasolina subiendo 50 centavos por galón en las bombas estadounidenses, de una economía mundial absorbiendo el mayor shock de suministro de petróleo desde el embargo árabe de petróleo de 1973. Todo ello está empujando a la Casa Blanca a encontrar alguna fórmula que permita que esta guerra termine sin ser llamada una derrota. La declaración de Mojtaba de hoy hizo esa fórmula más difícil de encontrar, no porque haya cerrado todas las puertas. Su declaración sí contenía lenguaje sobre el deseo de Irán de amistad con los vecinos del Golfo y sobre las condiciones bajo las cuales el estrecho podría reabrirse. Pero la demanda central, el retiro militar estadounidense de toda la región, es una demanda que ningún presidente estadounidense puede aceptar públicamente sin que sea llamado lo que sería. El mayor retiro estratégico en la política exterior estadounidense desde Vietnam, Netanyahu lo sabe, razón por la cual hoy celebró una conferencia de prensa y habló en el lenguaje de aplastamiento y victoria y fuerza y faro de poder, porque si Trump encuentra una fórmula para salir de esta guerra que implique cualquier concesión a Irán, Netanyahu, enfrentando elecciones israelíes en el otoño, actualmente disfrutando del 74% de aprobación de los votantes judíos israelíes que apoyan la guerra, necesita haber sido visto como el que exigía que la guerra continuara. Si América se va, Netanyahu puede decir que Israel fue traicionado. Si América se queda y la guerra se prolonga más allá de las líneas de suministro de interceptores, Netanyahu puede decir que América no estuvo suficientemente comprometida. No hay versión de este conflicto en la que Netanyahu pierda políticamente mientras siga diciendo las cosas correctas en conferencias de prensa por Zoom desde ubicaciones no reveladas. Pero la posición estratégica de Israel no es la misma que la posición política de Netanyahu. Las baterías Chad, que una vez protegían el espacio aéreo israelí, están siendo reabastecidas desde los inventarios surcoreanos, los mismos inventarios que ahora enfrentan preguntas sobre su adecuación dadas las crecientes capacidades de Corea del Norte. Cada interceptor disparado en defensa de Israel esta noche es uno menos disponible para defender una península que los planificadores estadounidenses consideran el punto de ignición más peligroso del mundo después del Medio Oriente. La guerra que Netanyahu quería durante 40 años está ahora consumiendo los recursos que América necesita para la próxima guerra que no puede permitirse perder. Y en algún lugar de una ubicación subterránea que ningún satélite puede confirmar,
Un hombre de 56 años con una herida del 28 de febrero está emitiendo declaraciones a través de presentadores de noticias y planeando los frentes que el enemigo nunca ha visto. Aquí está el detalle de los eventos de hoy que no hará el titular, pero que les dice más que cualquier cosa que Netanyahu dijo en su conferencia de prensa o que Mojtaba Jamenei dijo en su declaración. Cuando el mensaje de Mojtaba fue leído en la televisión estatal iraní, no había video, no había fotografía de él de pie o sentado o hablando, no había confirmación de su condición física más allá del hecho de la declaración en sí. No ha sido visto públicamente desde que el complejo fue atacado el 28 de febrero. Funcionarios israelíes confirmaron a Axios que estaba presente en el complejo cuando cayeron las bombas, que su padre, su madre, su esposa y su hijo fueron todos asesinados, y que Mojtaba resultó herido pero sobrevivió. Han circulado informes de que estaba gravemente herido, de que le fue amputada una pierna. Irán no ha confirmado ni negado su condición médica. La declaración de hoy ofreció una foto y una voz que no era la suya. Netanyahu en su conferencia de prensa se burló de esto. Mojtaba Jamenei no puede mostrar su cara en público, dijo. Pero la burla de Netanyahu revela una incomprensión de lo que la ausencia de la cara de Mojtaba realmente significa. Alex Batanka, en el Middle East Institute, lo dijo claramente. Está tomando medidas extremas para protegerse físicamente porque está siendo casado. Israel ha declarado públicamente que atacaría a quien fuera designado para suceder al anciano. Lo que eso significa es que el nuevo líder supremo de Irán, la persona que controla el CGRI, que sostiene la autoridad teológica de la República Islámica, que está emitiendo órdenes para mantener el estrecho de Hormuz cerrado y para planear nuevos frentes militares, está operando como un fantasma, escondido, herido, invisible, dando órdenes que la alianza militar más poderosa en la historia del mundo está intentando y hasta ahora fallando en detener. Este es el resultado de la estrategia de decapitación, no el colapso del régimen, no la liberación del pueblo iraní, no el fin del programa nuclear, ni de la capacidad de misiles, ni de la profundidad estratégica que Irán ha pasado 40 años construyendo a través de sus proxies en el Líbano, Irak, Yemen y Gaza. El resultado es un líder supremo operando en la clandestinidad, emitiendo declaraciones incendiarias a través de presentadores de noticias, dirigiendo una guerra en 9 países, manteniendo el 20% del suministro mundial de petróleo bloqueado detrás de un bloqueo naval y amenazando con abrir nuevos frentes para los que el enemigo no está preparado. Y el otro hombre, Netanyahu, celebró hoy una conferencia de prensa por Zoom. Expresó certeza sobre cosas que son inciertas. Reclamó aplastantes victorias que el mercado petrolero, el inventario de interceptores, la negativa de 3 grupos de portaaviones estadounidenses a entrar al estrecho, el buque de carga tailandés en llamas y los 3 marineros desaparecidos no están confirmando. Le dijo al pueblo iraní que se levantara, lo que ha estado diciéndoles durante semanas, y que ellos no han hecho en ninguna escala que cambie la realidad militar. Hay un detalle de la declaración de Mojtaba de hoy que no llegó a la mayoría de los titulares, pero que merece hacerlo. Dijo, Irán lanzó misiles hoy nombrados Labaik Jamenei. A tu servicio, Jamenei. Nombrado no después de su padre en tiempo pasado, nombrado después de él mismo en tiempo presente. El CGRI, que todos predijeron que podría fraccionarse sin su ancla teológica, nombró su última salva de misiles después del hombre que eligieron para reemplazar esa ancla. Ese no es el comportamiento de una fuerza militar perdiendo su cohesión. Es una fuerza militar que ha encontrado un nuevo centro de gravedad y ya está luchando en su nombre. 3,2 millones de iraníes han sido desplazados de sus hogares por 13 días de bombardeos estadounidenses e israelíes, según la Agencia de Refugiados de la ONU. Más de 1.300 muertos confirmados, incluyendo al menos 194 niños. El bombardeo de la escuela en Minab sigue bajo investigación de Human Rights Watch como un posible crimen de guerra. Y la respuesta del nuevo líder supremo a todo ello es: vengaremos a cada mártir, cerraremos el estrecho, abriremos nuevos frentes, exigiremos compensación, y si se niegan a pagar, tomaremos lo que se nos debe, y si no podemos tomarlo, destruiremos su equivalente. Netanyahu ha estado esperando 40 años esta guerra. Lo dijo él mismo el 1 de marzo. La obtuvo. Y lo que obtuvo es un nuevo líder supremo que sobrevivió el mismo ataque que mató a su padre, que está escondido porque Israel también quiere matarlo, que está emitiendo órdenes que están cerrando el suministro mundial de petróleo y costándole a la economía mundial cientos de miles de millones de dólares por semana, y que dijo hoy, en el día 13, en su primera declaración pública, que la guerra continúa y la venganza aún no está completa. El plan era el cambio de régimen. El régimen cambió. El nuevo líder es más peligroso que el último, más joven, más enojado, con todas las razones personales para luchar y nada más que perder.
Netanyahu lo llamó un títere. Hoy el títere habló. El estrecho sigue cerrado, los misiles siguen volando, y en algún lugar bajo tierra, el hombre que está siendo cazado está planeando los frentes que nadie ha visto todavía. Eso es lo que 13 días de esta guerra han producido.